Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Durante un tratamiento de cáncer, especialmente con quimioterapia, hay algunos alimentos que debemos evitar. Vamos a ver cuáles son. Cuando tenemos un tratamiento de cáncer por quimioterapia, que es uno de los tratamientos farmacológicos habituales, tenemos que tener en cuenta que la alimentación es un factor clave que va a ayudar a tener más éxito con ese tratamiento farmacológico, con ese tratamiento tradicional. Es decir, pueden actuar los dos en sinergia, en conjunto. Es muy importante que tengamos en cuenta, por supuesto, que aquello que comemos durante el tratamiento de cáncer puede mejorar el efecto o empeorar el efecto de ese tratamiento. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué tipo de alimentos es muy importante que tengamos en cuenta por su riesgo asociado mientras estamos con un tratamiento de cáncer. Enseguida lo vais a entender. Un tratamiento por quimioterapia, uno de los efectos secundarios que suele provocar es un descenso en los niveles de nuestras defensas, es decir, nos deja barridos totalmente y esto nos pone en riesgo o en un riesgo mayor de sufrir alguna infección. ¿De dónde podemos conseguir una de esas infecciones? A través del consumo de alimentos de riesgo. Es decir, si yo consumo un alimento que en condiciones normales puede no presentar ningún riesgo, cuando estoy bajo tratamiento de quimioterapia con unas defensas mucho más bajas de lo normal, puede suponer un riesgo importante. Por lo tanto, primer tipo de alimentos que deberíamos tratar de evitar cuando tenemos un tratamiento de quimioterapia. Serían los alimentos crudos o poco cocinados. Aunque aquí tenemos que hacer ciertos matices, porque tendríamos también la posibilidad de aquellos alimentos de riesgo por contaminación cruzada. Así que vamos a verlo con un poco más de detalle. Por ejemplo, alimentos de riesgo por su consumo en crudo podrían ser las carnes, los mariscos, son alimentos que muchas veces, los pescados por supuesto, por ejemplo tipo sushi, los carpachos, es decir, hay algunos tipos de recetas que consumimos en crudo, aunque a veces no nos damos cuenta. Uno de esos alimentos que no pensamos que están crudos, pero que sí que lo están, sería por ejemplo el salmón ahumado, los boquerones en vinagre, alimentos que pueden suponer un riesgo importante, sobre todo si no se elaboran de la manera adecuada y que estarían desaconsejados en este caso en personas que estén con un tratamiento por quimioterapia. Dentro de esos alimentos crudos, preparaciones o recetas, como os he dicho, el sushi, por ejemplo, o tendríamos también el stick tartar, es decir, diversos alimentos o recetas, preparaciones que se elaboran con esos ingredientes en crudo. Tendríamos también un alimento importante o con un riesgo importante en el huevo poco cocinado. En este caso, las personas que están siendo tratadas con quimioterapia deben consumir siempre el huevo bien cocinado o al menos recién hecho y nunca guardado una vez que se haya elaborado. Aquí llegaríamos también a otro de esos alimentos, pero me estoy adelantando, que deberíamos evitar, que serían las sobras. Recalentar los alimentos puede suponer un riesgo importante, pero lo dejamos para un poco más adelante. Hemos dicho que hay alimentos crudos que pueden suponer un riesgo y a veces ese riesgo es superior por contaminación cruzada. Las ensaladas.
por ejemplo. Y aquí tenemos diversos casos que debemos vigilar y debemos estar atentos. Las ensaladas de bolsa, totalmente desaconsejadas. ¿Por qué? Primero, porque no sabemos, bueno, más o menos por la fecha de consumo preferente o de caducidad podemos saber, pero no sabemos exactamente cuándo se han lavado, cuánto tiempo llevan, en qué condiciones llegan a nuestra casa. Si queremos reducir el riesgo y mantener el consumo de verduras crudas, deberíamos lavarlas a conciencia en casa y consumirlas directamente, nada más lavarlas. ¿Por qué? Porque ese agua, esos restos de líquido que quedan en esas hojas verdes, que es lo más habitual para las ensaladas, son un caldo de cultivo cuando las dejamos en reposo para el crecimiento microbiano. Es decir, en el caso de que esas hojas verdes estuviesen contaminadas, le estamos dando tiempo, alimento y temperatura para que puedan desarrollarse. Y a veces, vamos a poner números al azar, un microorganismo no nos causa problemas, pero 50 sí, cuando se van desarrollando. Esto, por ejemplo, de las ensaladas, es importante que tengamos en cuenta que si vamos a comer fuera de casa, deberíamos evitarlas siempre, por lo que os acabo de explicar, porque no sabemos muy bien cuándo se han preparado esas ensaladas, si se han mantenido adecuadamente en refrigeración. Las ensaladas, además, son una receta, una preparación de riesgo por contaminación cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que se han podido contaminar con la preparación en el mismo lugar, con el mismo homenaje, en la misma tabla, que otros alimentos crudos, como por ejemplo carne o pescado, aunque después se vayan a cocinar. El pollo, por ejemplo, es uno de los alimentos supuestamente de riesgo cuando está crudo, pero siempre lo consumimos cocinado. Y además cocinado a altas temperaturas. Pero todo lo que preparemos cerca de ese pollo crudo podría tener un riesgo de contaminación cruzada. Por lo tanto, mucha precaución con los materiales, con los cuchillos, tablas de cortar, delantales, trapos de cocina, etcétera, que vayamos a utilizar, ya que pueden ser un vector, una fuente de esa contaminación cruzada. Cuando se hablaba del riesgo de las sobras, en este caso tenemos que ser conscientes del riesgo de algunos alimentos que aparentemente no solemos pensar en ellos como fuente de contaminación o de toxinfección alimentaria, como pueden ser los cereales. En concreto, arroz y pasta son alimentos que tradicionalmente se consideran seguros, pero que si los dejamos reposar o los guardamos para el día siguiente y los recalentamos, se van transformando en alimentos de riesgo. Y además de riesgo, con una toxinfección alimentaria, vamos a decir que importante. Con lo cual, si nosotros estamos con unas defensas muy bajas, evidentemente tenemos más papeletas para poder adquirir o para poder tener esa toxinfección alimentaria. Por lo tanto, arroz y pasta siempre recién hechos y nunca reposados, dejados, por ejemplo, en la encimera, en el horno, en cualquier lugar, y posteriormente recalentados, porque vamos aumentando, como os digo, el riesgo de esos alimentos. En cuestión de prevención de toxinfecciones alimentarias, deberíamos actuar como si todos los alimentos que vamos a consumir estuvieran contaminados, y vamos a pensar en qué técnicas culinarias nos pueden prevenir esa toxinfección alimentaria. Evidentemente, una es el calor y otra es una buena refrigeración. Limpieza previa, que también sería importante. Llegamos a un alimento que se consume prácticamente siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces, la mayoría, en crudo, que no es precisamente uno de los alimentos de más riesgo, salvo cuando lo comemos sin una buena limpieza. Me refiero a las frutas. Por ejemplo, en los casos de
personas que están siendo tratadas del cáncer con quimioterapia, se debería priorizar el consumo de frutas que se pudieran pelar para evitar o eliminar al máximo ese riesgo, ya que toda esa posible suciedad o contaminación se encuentra en la piel, en la cáscara. Ojo, porque a veces a la hora de pelar podemos estar transfiriendo esa contaminación al interior de la fruta. Por lo tanto, que vayamos a pelar esas frutas no quiere decir que evitemos o que no las tengamos que lavar previamente, algo que evidentemente nos ayuda a prevenir que, por ejemplo, con un cuchillo a la hora de pelar vayamos transfiriendo esa contaminación, que en condiciones normales de salud no tendría mayores problemas, pero en el caso de estar inmunodeprimido, vamos a decir, el riesgo es muy superior. Como muchas veces, como otro efecto secundario, pueden aparecer dificultades de digestión, cambios en el sabor, muchas veces se recomienda también el consumo de frutas cocinadas, algo que puede ayudar a mejorar la nutrición teniendo, bueno, pues una digestión un poquito más suave. Por ejemplo, las compotas sin azúcar añadido, es decir, manzana cocida, pera cocida, el plátano también es una fruta de fácil digestión. Dependiendo en la etapa en la que nos encontremos dentro del tratamiento, podemos tener mayores o menores dificultades a la hora de digerir los alimentos. Y algunos alimentos que aparentemente son seguros porque están tratados por calor, pero que no nos suponen un alimento beneficioso en este caso o adecuado para personas con quimioterapia, serían, por ejemplo, las salchichas cocidas, los preparados de carne ya elaborados, me refiero a nivel industrial. Es mejor comer un filete de carne preparado en casa que un derivado cárnico elaborado industrialmente, que nos da una falsa sensación de seguridad, pero que muchas veces, bueno, pues puede ser también un alimento de riesgo. Y por último, dentro del grupo de los lácteos, precaución con los derivados lácteos sin pasteurizar. Por ejemplo, el queso. Hay variedades de queso que se elaboran con la leche cruda. Generalmente pertenecen a algunas denominaciones de origen en las cuales se permite mantener esa leche cruda, ya que actualmente la legislación nos dice que todos los lácteos deben pasar previamente por un método o por un proceso de pasteurización de la leche, salvo, como os digo, en algunas denominaciones de origen de elaboración de esos quesos en las cuales se mantiene la leche cruda, con lo cual deberíamos tratar de priorizar, para evitar cualquier tipo de riesgo, el consumo exclusivamente de quesos elaborados con pasta cocida, que es como se denominan, por ejemplo, al queso de bola, al Gouda, al Emmental, a ese tipo de quesos que realmente nos suponen una mayor seguridad alimentaria, como os digo, en ese momento en el cual nos encontramos con el sistema inmunitario deprimido. Tendríamos otras recomendaciones y otros alimentos que también hay que reducir, pero creo que este sería el grupo, el de los alimentos que nos pueden producir toxinfecciones alimentarias, y saber detectarlo es algo muy importante, os digo, cuando tenemos esos tratamientos por quimioterapia. Así que espero que los tengáis en cuenta. Por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.